Ahora volvió. Yo Sí, creo ahora que volviste. podemos empezar. Fran, adelante. ¿Ya? ¿Estamos al aire? Sí. Ya, bueno, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario, a nuestro sexto seminario de este año. Bueno, para los que nos están viendo, los seminarios IMO son una iniciativa de los estudiantes del Instituto Milenio de Oceanografía. Esta iniciativa partió el año 2017, gracias a Matías Pizarro, que nos está viendo por ahí, y que actualmente hemos retomado en esta modalidad online en modo pandemia. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla de una científica muy importante para nosotros, así que Edgar, por favor, si tú nos puedes contar un poco más de esta charla. Sí, muchas gracias, Fran, y un saludo enorme a todos y todas las personas que nos ven por Facebook, los que nos acompañan aquí también por Zoom. Hemos mantenido esta charla vigente, así es que, como bien dijo Fran, este es el sexto seminario. Hoy día nos acompaña la doctora Andrea Corredor. Ella es parte del FONDAP Ideal. El FONDAP es el Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación de Áreas Prioritarias. Sí, y el Ideal es el Centro de Investigación, un saludo enorme a dinámica de ecosistemas marinos de altas latitudes. Espero haberlo dicho bien. Ella anteriormente también perteneció al IMO y es un placer tenerla con nosotros para que nos cuente un poco cómo estos procesos físicos afectan la distribución de los organismos en el océano. Así es que, sin más preámbulo, por favor, Andrea, puedes compartir tu presentación cuando desees. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fran y Edgar, por la presentación y por hacerse cargo de estos seminarios virtuales. Así que, bueno, lo que voy a presentar el día de hoy es un artículo que hace parte de mi trabajo de doctorado y que salió publicado a principios de este año. Así que la idea es darlo a conocer y enfocarnos en esos roles de los procesos de submesoscala y su importancia para la distribución del fitoplancton. A ver, voy a compartir mi pantalla. Es este. No sé si la están Ahí viendo. se ve, ¿sí? Ya, perfecto. Ya, ahí está en modo presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el título de la charla es Influencia de la mezcla turbulenta en la distribución del fitoplancton en el frente de surgencia costera. Este estudio se desarrolló frente a Concepción y, bueno, este es el título del artículo que salió publicado en el Geophysical Research Oceans para que lo puedan darle una mirada y una leída con más profundidad. Yo aquí espero hacerlo lo más dinámico y lo más conciso posible porque van a haber algunos conceptos o algunos términos que son un poco enredados o complejos. Así que yo lo que voy a intentar es hacerlo lo más fácil posible para que sea digerible. Entonces, bueno, estos sistemas, principalmente los sistemas de surgencia costera, etcétera, tienen una alta variabilidad de mesoescala y submesoescala. Entonces, dentro de esto hay muchos procesos, tales como los remolinos, los filamentos, los frentes de surgencia, que ocupan gran cantidad de la circulación geostrófica del océano y, asimismo, asociado a esto, pues tienen toda una influencia en la distribución de tamaños del fitoplancton. Adicional a esto, bueno, todos estos procesos de sub y mesoescala llegan a ocupar casi el 80% de la circulación oceánica y es por esto que es tan importante estudiarlos y conocerlos, sobre todo en términos de que en los sistemas de surgencia costera, como por ejemplo el sistema Humboldt, ¿cierto? Frente a las costas centro-sur de Chile, por ejemplo, que es donde se desarrolló este estudio,
pues tenemos en los eventos de surgencia un frente muy marcado de surgencia, y asociado a esto siempre hay distintas estructuras de mesoescala como remolinos anticiclones o ciclónicos que están todo el tiempo interactuando tanto desde la zona costera como de la zona de interacción costera o de transición costera, y de ahí se pueden desplazar estos remolinos hasta el océano abierto, teniendo tiempos aproximados de vida entre 8 meses, un año. Así que esta dinámica, que como ustedes ven aquí en esta imagen satelital, no sé si se ve mi mouse, espero que lo puedan Sí, ver. se ve bien. Ya, perfecto. Hay una gran cantidad de filamentos y estructuras que todo el tiempo están modificando no solamente la circulación, sino todos estos patrones en términos de clorofila, como se ve en la imagen. El color implica la clorofila, entonces como estas estructuras estarían entonces afectando o distribuyendo el fitoplancton en este caso. Entonces, al afectar estos procesos físicos, la distribución de luz, de nutrientes para las capas superficiales de la columna de agua y subsuperficiales, afectan entonces también la distribución del fitoplancton. Dentro de esto, entonces, nosotros tenemos remolinos que pueden ser ciclónicos o anticiclónicos, y dentro de estos, los anticiclónicos, existe uno que se conoce como los remolinos intratermoclina, en donde se produce como, digámoslo así, como un huevo en el interior de la columna de agua, en donde se elevan las isopignas hacia la capa superficial, y por otra parte, en la parte subsuperficial se da un hundimiento de estas isopignas. Entonces, aunque se vean como anticiclones en la capa superficial, en la parte de la columna de agua estarían produciendo upwelling en la parte de la capa más subsuperficial, superficial, y esto estaría favoreciendo, por ejemplo, la entrada de nutrientes y de otros, favoreciendo, por ejemplo, el fitoplancton. Entonces nosotros tenemos un prototipo típico de lo que se espera para la clorofila en los ciclones, donde tenemos una alta concentración de clorofila producto de la surgencia que se da al interior por este elevamiento de las isopignas, mientras que los anticiclones estarían mostrando unos valores negativos o una disminución en la clorofila o en la biomasa de fitoplancton en el interior de estos remolinos, producto de este hundimiento que se da en las isopignas. Dado que estos remolinos intratermoclina tienen esta elevación en las isopignas en la parte superficial, entonces estarían generando una surgencia, y estaríamos esperando un patrón similar a los ciclones, en donde hay alta concentración de biomasa fitoplanctónica en su interior, o nosotros lo hemos medido como proxis de esa biomasa en términos de clorofila, de concentración de clorofila. Estas elevaciones en las isopignas, por tanto, entonces conllevan a una surgencia en donde las aguas subsuperficiales alcanzan capas más someras, y esto trae entonces alta cantidad de nutrientes en el interior, por ejemplo, de los remolinos ciclónicos o de los intratermoclina, y por el contrario, en los remolinos que son solamente anticiclónicos superficiales, este hundimiento de las isopignas está generando esa subsidencia de nutrientes en el interior de estos remolinos. Por otra parte, tenemos también entonces los frentes de surgencia, que esto se da en las épocas de surgencia activa, en donde nosotros sabemos que hay una elevación de las isopignas hacia la parte costera, una marcada elevación de estas isopignas, y por tanto hay agua subsuperficial que puede alcanzar la capa más somera de la columna de agua cerca de la zona costera. Dado esto, entonces se da una marcada diferencia en la temperatura, con temperaturas más frías cerca de la costa y temperaturas más cálidas costa afuera o hacia afuera de ese frente de surgencia, muy marcado por la temperatura.
Pero además de esto también se genera como una barrera, tanto para el intercambio como de propiedades y trazadores, como también de la biomasa de fitoplancton. Esto es lo que se ha propuesto. Entonces lo que se asume en estos frentes de surgencia es que todo lo que se produce en la zona costera llega realmente hasta el frente de surgencia, y ahí se da una barrera, una acumulación de biomasa en esta zona que estaría siendo biomasa advectada desde la costa hacia el océano, pero que queda, digámoslo, atrapada en esa barrera del frente de surgencia. Estos dos mecanismos, tanto lo que son los remolinos como lo que es los frentes de surgencia costera, lo que acabo de presentar son cuando estas estructuras están separadas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en estos sistemas de borde oriental o de surgencia costera, donde estas estructuras, tanto el frente de surgencia como los remolinos de mesoescala, están totalmente siempre interactuando? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Y en ese caso, entonces, podemos ver distintas cosas. Por ejemplo, en esta diapositiva, que fue un trabajo que se publicó en 2017, y es la misma zona y los mismos datos que se usaron de ese crucero para la publicación el trabajo que les voy a presentar hoy. Entonces se ve un marcado frente de surgencia con menores valores de temperatura cerca de la costa y mayores valores de temperatura en la zona de transición costera fuera del frente. Y se ve además que hay un remolino anticiclónico que, por las mediciones que se hicieron de CTD en la columna de agua, se nota que es un remolino intratermoclina. Entonces se hace interacción entre el frente de surgencia y este remolino de mesoescala. Esto en términos de temperatura. En términos de clorofila, se ve una marcada concentración de clorofila cerca de la costa, alta biomasa fitoplanctónica cerca de la costa, y en el momento en que el remolino está interactuando con estas aguas ricas en fitoplancton, la parte superior norte del remolino estaría advectando estas aguas con alta concentración de clorofila desde la costa hacia el océano abierto, mientras que por la parte del brazo sur estaría entonces advectando aguas oceánicas que tienen menos concentración de clorofila y las estaría advectando hacia la zona costera. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿esto estaría advectando solamente? Esta interacción lo que hace es que entonces esa acumulación de biomasa que vimos que se podía dar en el frente de surgencia, el efecto que haría el remolino sería simplemente advectar aguas ricas en fitoplancton desde la zona costera hacia afuera, y aguas bajas en fitoplancton desde la zona oceánica hacia la costa, o se estaría generando otro tipo de mecanismos o de procesos a mucho menor escala que estarían afectando el fitoplancton. De ahí empieza toda la pregunta. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos inferir otro tipo de mecanismos en estas zonas de interacción que estén asociados con, por ejemplo, las mezclas? Se habla de flujo advectivo, de flujo diapigno, que estarían asociados a cómo estaríamos entonces adquiriendo o cómo se estarían llevando no solamente los nutrientes, sino que también el fitoplancton puede estar siendo advectado o no, o los nutrientes estarían llegando a estas zonas de interacción por flujos advectivos o por flujos diapignos. Así que si nosotros hacemos un esquema para entender cómo estarían funcionando, cuál es la diferencia entre un flujo advectivo y un flujo diapigno, aquí vemos entonces un esquema donde las superficies grises estarían siendo las isopignas, y cuando nosotros hablamos de flujos advectivos, estamos asociando a un campo de velocidad. Y normalmente esos flujos o esa mezcla que podemos asociar estaría sucediendo a lo largo de las superficies de las isopignas. Es decir, se necesita que haya un flujo
que sea asociado a las superficies de las isopignas, en ellas, por decirlo de alguna forma. Mientras que el flujo diapigno, por otra parte, lo que refiere es cómo estarían habiendo procesos de mezcla que sean turbulentos, que esté mezclando de forma vertical las propiedades entre isopignas. Y por tanto también ambos, cuando hablamos de flujos advectivos o flujos diapignos, en este sentido, estamos hablando de decenas a cientos de metros a escalas superficiales, en este caso, que es donde queremos ver cómo la entrada de nutrientes estaría afectando al fitoplancton por este tipo de procesos. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es un diagrama en donde está la distribución de los nutrientes y, por otra parte, las velocidades verticales. Lo que se ve en este caso es que en estas zonas donde las isopignas están bastante elevadas, como un frente, por ejemplo, se da un flujo o una velocidad vertical hacia arriba. Es decir, podría haber este aumento de flujo de nutrientes que viene desde la parte más profunda hacia la parte superficial, producto de estas velocidades verticales a lo largo de las isopignas. Pero, por otra parte, en el caso del flujo diapigno, que estaría más asociado a estos procesos de mezcla turbulenta, que estamos hablando de decenas de metros, incluso a microescala también, entonces nosotros vemos que si bien la distribución de los nutrientes está siendo como bien marcada, desde bajos nutrientes en la superficie y sus incrementos hacia las capas más profundas, en términos de las diatomeas está sucediendo que hay una acumulación de biomasa en este caso, y esto estaría totalmente asociado, como vemos acá, a esta mezcla turbulenta. Estos colores verdes rojizos estarían indicando que hay más mezcla turbulenta en esta zona respecto a estas otras que son de color morado. Y este señalamiento de que hay una alta mezcla diapigna en esta zona estaría haciendo que pudieran subir nutrientes muy focalizadamente en esa misma zona, y esto estaría produciendo que se diera un bloom local, o puede ser que se esté sosteniendo localmente la producción o el crecimiento de diatomeas en esa zona solamente. Así que, partiendo de estos antecedentes, nosotros para este muestreo, para este crucero, entonces quisimos analizar, bueno, qué estaría sucediendo con esa mezcla diapigna. Y lo que hicimos fue entonces caracterizar toda la biofísica superficial, entonces caracterizar cómo es la temperatura, cómo era el nivel del mar, la clorofila, pero también caracterizar biofísicamente la columna de agua, y para esto entonces teníamos mediciones de CTD y también mediciones de muestras de fitoplancton, tanto de clorofila fraccionada, es decir, clorofila por tamaño, donde el microplancton estaría asociado al tamaño más grande, nanoplancton a un tamaño, digámoslo, mediano, y el picoplancton a las células más pequeñas. Y también tuvimos mediciones de nutrientes. Además de taxonomía, donde se pudo observar qué tipo de fitoplancton estaría en la zona. Y con esto entonces quisimos ver, bueno, qué pasaría entonces con estas inversiones en la columna de agua que permitieran que se diera esta mezcla diapigna, y si es relevante o no para el fitoplancton. Esto también en relación de que la mayoría de los estudios que se han hecho para este tipo de mecanismos de mezcla diapigna han sido principalmente por modelos y muy pocas con mediciones in situ. Esto porque la escala a la que suceden temporalmente es muy rápida, y espacialmente también es una resolución de escala de decenas de metros, incluso menos, lo que implica que tenemos que tener un sistema de muestreo con una resolución espaciotemporal demasiado buena o muy grande
para poder llegar a indagar bien en este sistema, en este tipo de procesos. Lo ideal, junto con las mediciones de CTD, es poder tener también mediciones de microperfilador, por ejemplo, para ver efectivamente cuál es esta tasa de disipación de la energía turbulenta, que nosotros la medimos a través del uso de la escala de Thorpe para ver estos procesos de mezcla turbulenta, en donde queríamos ver cómo son estas inversiones de densidad en la columna de agua. Y lo que se hace son construir a partir de los perfiles de densidad, se construyen distintos perfiles para observar cómo son las inversiones en la columna de agua. En este caso, por ejemplo, a los 50, 100 metros se ve esta inversión en la columna de agua, inversión, inversión, inversión. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros lo que hicimos en este caso, y que es importante tener en cuenta también, es que esta mezcla turbulenta no incluye los procesos de mezcla que se da en la capa de mezcla. Es decir, este tipo de procesos es para flujos estratificadamente estables. Entonces, lo que uno hace es quitar toda la columna de agua que esté en la capa de mezcla, la sacamos del análisis y nos quedamos por debajo de la capa de mezcla hacia la parte de la columna de agua que está estratificada estable. En donde ahí sí cualquier inversión que se dé en densidad estaría asociada a esta mezcla turbulenta. Y posteriormente entonces podemos calcular el flujo de nutrientes a partir de la constante que nos dice de estas inversiones con la escala de Thorpe y posteriormente con el gradiente de nutrientes en la profundidad. Entonces, las propiedades biofísicas que nosotros encontramos a nivel superficial, observamos nuevamente bajos niveles o bajos valores de temperatura cerca de la costa y valores de temperatura mayores fuera del frente de surgencia. Estos puntos que ustedes ven en esta figura implican la primera transecta, a la que llamaremos transecta norte, y la de abajo la llamaremos transecta sur, donde estas estaciones estarían asociadas a la zona costera. Estos puntos de color morado estarían indicando dónde quedaría el frente de surgencia, dado que los gradientes de temperatura y de densidad son lo suficientemente grandes, porque en poco espacio estas variables varían en sus rangos de valores muy grande. Y posteriormente entonces tenemos estaciones oceánicas que realmente estarían asociadas entonces a una zona de transición o de interacción entre el frente y el remolino de mesoescala. A nivel geostrófico, entonces aquí tenemos el remolino anticiclónico, como se ve en superficie, y es intratermoclina, por lo que vamos a ver después en la columna de agua, en las mediciones de la columna de agua. Y nuevamente la clorofila, entonces altos valores de clorofila cerca de la costa, bajos valores de clorofila fuera del frente de surgencia, y esta advección que se ve de aguas ricas en clorofila por el brazo norte y bajas en clorofila por el brazo sur. Analizando las propiedades de la columna de agua, entonces nosotros observamos a nivel de temperatura, salinidad, densidad, y para las dos transectas que teníamos, este panel superior habla de la transecta norte y este panel inferior la transecta sur. Y lo que vemos en todos los casos pues es esta elevación de las isolíneas, en este caso de temperatura, salinidad, y de las isopignas cerca de la zona costera en ambos casos, marcando que hay surgencia. Acá una fuerte elevación de las isopignas, sobre todo muy marcado para la transecta sur, marcando el frente de surgencia, y después vemos una segunda elevación de las isopignas posterior al frente de surgencia, como se ve acá, que estaría asociado entonces al remolino.
y como lo vemos es más subsuperficial de los 50, 40, 50 metros para abajo. Asociado entonces a esta elevación vemos aguas que están cerca de la costa con mayor salinidad y menor temperatura, que son típicas del agua ecuatorial subsuperficial, ¿cierto? Que estaría siendo advectada hacia la superficie o debido a la surgencia costera. Y nuevamente se ve esa señal un poco más subsuperficial en la zona del remolino. Por otra parte, entonces, en la parte superficial, entonces vemos el agua subantártica, que es mucho menos salina y con mayores temperaturas. A nivel de los nutrientes en la columna de agua, esto no aparece como figura en el artículo que les comento desde ahora del 2020. Si lo desean ver en más detalle, está en la primera publicación que se hizo de Morales Herol en 2017. Y se encuentran entonces la distribución de los distintos nutrientes, nitrato, fosfato, silicato. A nivel de los nutrientes en la columna de agua, arriba, esto no aparece abajo. Y vemos entonces esta marcada elevación de las isopignas con aguas ricas en nutrientes propia del agua ecuatorial subsuperficial, ¿cierto? Cerca de la zona costera, y una nueva elevación de esta concentración de nutrientes producto de la succión que hace el remolino intratermoclina en la columna de agua, esa surgencia local que genera el remolino intratermoclina. Y en todos los casos vemos entonces ese marcado frente de surgencia, principalmente en la zona sur, donde es mucho más marcado este gradiente. Y esto también es en parte debido a que ahí se encuentra el borde del remolino, que estaría yendo con mayor velocidad que en la transecta norte, y por eso la velocidad con la que se mueve el remolino estaría haciendo que el frente de surgencia se intensifique, es decir, estaría fortaleciendo esa elevación de las isopignas en el mismo frente de surgencia. Y si nosotros vemos este gradiente, entonces nosotros podemos asumir que hay un gradiente de nutrientes, ¿cierto? En donde están más marcadas los cambios en las concentraciones de nutrientes, así como podemos seguir una isolínea, ¿cierto? Y podemos observar que hay un gradiente muy marcado en los nutrientes. Cuando nosotros calculamos... Quería avisarte, Andrea, perdón, que ¿sí? te hemos ido siguiendo muy bien, el internet ha funcionado muy bien, para que sepas que estamos aquí. Perfecto. Dale. Ya, genial, gracias. Y en cuanto al flujo de nutrientes, como yo les había dicho, voy a mostrarle un momentico para que no perdamos el rol en este caso. El flujo está asociado con la constante K, que nos dice qué tan, digamos que es una medida de las inversiones que se generan en la columna de agua producto de esa mezcla turbulenta, y del gradiente de nutrientes con la profundidad. Esos dos, es importante tener en cuenta esos dos términos. Y si nosotros vemos esto en términos de los flujos, de la distribución de los nutrientes, entonces al ver los flujos, nosotros vemos una distribución similar de las zonas de máximo flujo en algunos casos y no en otros. Entonces lo que presento acá son nuevamente transecta norte en la parte superior, transecta sur en la parte inferior, la profundidad y la sección desde la costa, frente de surgencia, y la parte del remolino intratermoclina. El fosfato siempre está en menores concentraciones, por eso está con otra escala de medición, y el nitrato y el silicato tienen concentraciones, digámoslo, similares, y por eso entonces están con una escala similar. Lo que nosotros vemos entonces con los flujos es que se dan, la línea negra muy marcada implica para las distintas estaciones dónde fue ese máximo de flujo.
Entonces, por ejemplo, en el fosfato, acá en la zona costera está mucho más subsuperficial, en el frente de surgencia está más en superficie, justo debajo de la capa de mezcla, y después nuevamente se profundiza hacia la zona del remolino intratermoclina. Algo similar se ve para el nitrato y de nuevo el silicato. En la parte de la transecta sur, esto es mucho más irregular en términos de las zonas, pero nuevamente se da este patrón en donde en el frente de surgencia justo se da ese máximo de flujo de nutriente más cerca de la superficie, y después en la zona del remolino intratermoclina estos máximos se van un poco más hacia la parte subsuperficial. Entonces uno puede decir a partir de esto, bueno, el gradiente de nutrientes y el flujo de nutrientes en algunos casos tienen un patrón muy similar, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿es más importante para el flujo de nutrientes ese gradiente o realmente es la mezcla diapigna, esa mezcla turbulenta, la que está generando la diferencia? ¿Cómo nosotros pudimos resolver esta pregunta? Porque si es el gradiente de nutrientes, es algo esperado, digamos, que la superficie tenga menos concentración de nutrientes y vaya incrementando hacia la profundidad, pero ¿qué nos haría pensar que realmente es la mezcla turbulenta la que está generando este flujo de nutrientes? Para hacer eso, lo que hicimos fue entonces una relación, nuevamente lo que hicimos acá fue juntar las dos transectas, norte y sur, y vimos entonces cómo era la relación del flujo versus, por ejemplo, en este caso, el coeficiente asociado a la escala de Thorpe, que nos está diciendo, nos está indicando qué tan mezclada estaría la columna de agua por estas inversiones de densidad y de mezcla turbulenta. Y por otra parte, cómo estaría siendo la relación del flujo versus el gradiente de ese nutriente. En los tres casos, sí podemos observar para el flujo de fosfato, nitrato y silicato, lo que observamos es que a medida que la mezcla turbulenta se vuelve más fuerte, entonces el flujo se hace mayor. Esto lo vimos también para el nitrato, donde a mayor mezcla también el flujo aumenta, y nuevamente para el silicato, valores de mayor mezcla implican que hay mayor flujo de silicato. En cambio, para los flujos versus el gradiente, la dispersión de los datos es muy variable sin tener un patrón que nos permita indicar que cuando el gradiente es bajo, el flujo aumente o disminuye. Por ejemplo, en este caso del gradiente de nitrato, a valores bajos o a valores altos de gradiente, en ambos casos podemos tener valores muy elevados de flujo. Entonces, el gradiente del nutriente no estaría siendo el principal indicador del flujo, en cambio sí este coeficiente de mezcla turbulenta por la escala de Thorpe. Con esto entonces, lo que aseguramos es que realmente la mezcla diapigna tiene un rol fundamental en este flujo de nutrientes en estas escalas tan pequeñas. Y asociado a esto entonces, ¿por qué es tan importante para la biomasa del fitoplancton? Estos procesos de mezcla turbulenta o de mezcla diapigna suceden a escalas espaciotemporales muy cortas, tanto en tiempo como en espacio. En el tiempo pueden ser 3-4 días, bueno, en el día. En cambio, bueno, y al nivel espacial también decenas de metros. ¿Y por qué es tan importante para el fitoplancton? Porque el fitoplancton también responde en esas mismas escalas de tiempo y espacio. Entonces, por eso se hace relevante saber cuál es este rol que cumple esta mezcla turbulenta en la biomasa del fitoplancton. Lo que nosotros tenemos acá, nuevamente la parte superior es la transecta norte y la parte inferior es la transecta sur. Acá tenemos la línea azul, implica dónde fueron los máximos de concentración de clorofila para la fracción más pequeña, que es la del pico fitoplancton, y la amarilla es para el nanoplancton
y la roja para el microfitoplancton. Si podemos ver en ambas transectas, tanto el nano como el microplancton tienen una distribución similar, donde hay mayores concentraciones de clorofila en la parte superior, cerca de la costa y del frente de surgencia, y posteriormente se van subduciendo hacia, se van profundizando hacia la zona del remolino. ¿Qué pasa entonces en términos de la fracción directa del microfitoplancton, es decir, de clorofila fraccionada solamente por la fracción más grande, que es la del microfitoplancton, que es la que responde más rápido a la inyección de nutrientes? En este caso, entonces, vemos una marcada concentración de microfitoplancton en el frente de surgencia, principalmente en la zona del frente de surgencia, y posteriormente nuevamente se profundiza hacia la zona del remolino intratermoclina, y como vemos acá es muy baja en la zona costera, muy poca en términos del microfitoplancton en concentración de clorofila. Lo que nosotros mostramos acá con la línea café es la profundidad de la capa fótica. Nosotros no la medimos directamente en el muestreo, en el crucero, pero con valores de referencia para la zona y para la estación en la que fuimos, que fue febrero. Esos son los valores reportados para estas zonas en términos de luz. Por lo tanto, toda esta parte estaría iluminada lo suficiente como para que el microfitoplancton pueda aprovecharlo en función también de los nutrientes que estaría recibiendo. Otra forma de visualizar esto, no como concentraciones de clorofila, sino como biomasa por parte del microfitoplancton, que se reporta en el artículo de Morales del 2017, vemos exactamente la misma distribución. En este caso está la transecta norte y vemos una marcada concentración en el frente de surgencia y que se profundiza hacia la zona del remolino, y lo mismo para la transecta sur en menores concentraciones. Nosotros asumimos que en esta zona del frente de surgencia la diferencia en las concentraciones estaría siendo nuevamente a que como aquí está el borde del remolino, la velocidad del remolino ahí es mucho mayor, lo que haría que se estaría advectando demasiado o mucho más rápido esa concentración de clorofila que hay ahí, haciendo que no se genere ese marcado parche de fitoplancton que sí se da, por ejemplo, en la transecta norte, donde ese brazo no estaría siendo tan fuerte. Ahora, ¿por qué nosotros, y aquí es una característica muy interesante para ver, es que si bien se ve concentraciones de biomasa del microfitoplancton en la zona costera, no hay una conexión, si ustedes ven acá, en este paso entre la zona costera y el frente. Pueden ser distintos factores, uno que nunca hemos descartado que haya advección desde la costa hasta el frente de surgencia, pero pareciera que estos no estuvieran totalmente conectados, sin descartar, por supuesto, que estaría sucediendo posiblemente estos efectos de que se esté afectando desde la zona costera hasta el frente de surgencia. Sin embargo, no hay que olvidar que el crucero es como una foto instantánea, ¿cierto?, de lo que está sucediendo, y lo ideal sería siempre muestrear mucho más en el tiempo para tener una película mucho más completa de lo que está sucediendo. Pero eso llama la atención en términos de que siempre el frente de surgencia ha sido, como les decía yo, una acumulación de biomasa que viene de la zona costera. Pero aquí esa conexión no se está viendo de forma tan evidente. Pero lo que sí vemos es que estos parches marcados de microdiatomeas o de biomasa por la fracción del microplancton estarían muy asociados a las zonas donde hay máximas concentraciones también de clorofila y máximas concentraciones de flujo de nutrientes. Entonces, cuando nosotros quisimos ir más allá y dijimos, ok, entonces veamos cómo son las especies de microdiatomeas en esta zona, para ver cómo
por especies estarían respondiendo a estos flujos de nutrientes. Como abundancia de células de diatomeas en forma total, vemos una aquí, nuevamente la parte superior transecta norte, la parte inferior transecta sur, y vemos que hay una amplia concentración o abundancia de células de diatomeas, de microdiatomeas, tanto en el frente de surgencia como hacia la zona del remolino, en ambos casos. Una alta concentración. Cuando hablo de abundancia total de células, son todas las microdiatomeas que se midieron y que estarían sumando un total. Pero entonces, como nosotros veíamos, tampoco los nutrientes están todos afectados o todos en las mismas concentraciones y de la misma forma. Aquí quiero hacer un pequeño, aquí una acotación, y es que si ustedes se dan cuenta, lo que es nitrato y fosfato tiene una mayor concentración versus lo que pasa con el silicato. El silicato es bastante, mucho más fuerte, su señal en la zona costera y en el frente, y una señal mucho más débil, aunque presente, en la zona del remolino intratermoclina. Así que esta diferencia en la concentración de nutrientes también debe hacer una diferencia en lo que pasa con las células de diatomeas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, la especie Cathoceros debilis tiene una mayor concentración en el frente mismo, aunque aquí se vea muy poco, comparado con el resto es donde hay su mayor abundancia de células, y esto pasa en el frente donde el flujo de nitrato y silicato o la concentración nitrato-silicato, esa razón, da lo suficiente como para que esta especie, que es conocida porque requiere una alta razón de nitrato y alta razón de silicato, puede estar presente. En cambio, cuando analizamos estas células de microdiatomeas, que son mucho más oceánicas, que están dispuestas a vivir en zonas donde puede haber mayor concentración de nitrato, pero no de silicato, lo que vemos es que ellas tienen una mayor presencia en la zona del remolino intratermoclina y no tanto así en el frente, aunque están presentes, y muy baja su abundancia en la zona costera. ¿Qué es lo que nos permite inferir esto entonces? Que las células, las diatomeas, están muy marcadas tanto en el frente como en el remolino, que son las zonas donde vimos este localizado input de nutrientes por ese flujo diapigno o esa mezcla turbulenta. No tanto así en la zona costera. Como les digo, no se descarta, por supuesto, que haya un flujo advectivo o que haya advección de las células desde la costa hasta el océano abierto y su acumulación en el frente, pero lo que vemos es que al analizar el flujo diapigno de nutrientes en las zonas donde encontramos que el flujo diapigno es muy grande, también encontramos estos parches de microdiatomeas que responden rápidamente a este flujo de nutrientes. Y asimismo, por especie, aquellas diatomeas que necesitan mayor concentración de nutrientes logran crecer o al parecer sustentarse en el mismo frente de surgencia debido a esta alta cantidad de nutrientes en las que ellas se sienten favorables o tienen una ventaja competitiva versus estas células que están más adecuadas a las zonas oceánicas donde puede haber un déficit de silicato. Así que como conclusiones, esta alta mezcla turbulenta es encontrada tanto en el frente como en el remolino intratermoclina y se asume que su interacción es importante para que se dé esta mezcla diapigna. Tiene un importante rol a nivel de su mesoescala en la distribución de los nutrientes y posiblemente estaría sosteniendo esta productividad de microfitoplancton en parches muy localizados, producto de que este flujo estaría dando las condiciones suficientes para haber un input de nutrientes de forma localizada. Y por otra parte, porque vemos que esta mezcla podría estar intensificada
en una interacción frente-remolino, estaría siendo ya sea por procesos que nosotros llamamos de frontogénesis, en donde el flujo del remolino estaría intensificando el frente de surgencia, o también por inestabilidades simétricas, en donde debido a que está habiendo esta circulación, la mezcla se ve favorecida por la energía cinética que toma a partir de este flujo promedio o de estas velocidades por la interacción frente-remolino. Y esto entonces haría que haya una mayor concentración de diatomeas costeras en el frente y una mayor concentración de diatomeas oceánicas en la zona del remolino intertermoclina, en la zona de transición. O sea, aparte de los otros mecanismos que no se descartan, por supuesto, sabemos que todo está interactuando. La mayoría de los modelos físicos o que acoplan física y biología siempre han retirado la mezcla diapigna o estos flujos turbulentos del panorama, porque son escalas muy difíciles de medir y de mantener en estos modelos, pero lo que queremos decir es que también es un factor que podría estar sosteniendo una alta concentración de microfitoplancton de forma localizada, que también estaría favoreciendo la entrada de nutrientes favorables para que crezcan diatomeas, ya sea de zona costera oceánica. Y por tanto, entonces, también tiene todo un rol en cómo se construye o se caracteriza o se estructura la comunidad fitoplanctónica, dado que al haber parches de alto flujo de nutrientes, ¿cierto?, estarían también favoreciendo que se dé entonces una mayor presencia de células fitoplanctónicas grandes, dándole una ventaja competitiva a ellas por sobre las demás. Y esto entonces posteriormente podría tener toda una significancia en términos de cuánto carbono se puede exportar en estas zonas y, y hacer ahí todo un rol diferente de que los frentes pueden no ser solamente zonas de acumulación, sino que pueden ser zonas locales de productividad. Asimismo, estos remolinos intratermoclina por otro tipo de mecanismos, como es esta mezcla diapigna turbulenta. Así que con eso finalizo la charla. Muchas gracias por escucharme. A ti, Andrea, por contarnos todo esto. Yo estoy maravillado, ha sido impresionante la cantidad de información y cómo interactúan estos procesos. Hay Bueno, falta todavía mucho por investigar, sobre todo en los mecanismos, porque si bien hay diferencias entre el flujo advectivo y el flujo diapigno, como les decía yo, del flujo diapigno que sucede a lo largo de las isopignas, o del flujo diapigno que sucede entre isopignas. Ahí falta mucha mayor medición y también los mecanismos que estarían promoviendo que se den este tipo de flujos y de mezcla. Así que hay ahí todo un amplio espectro físico por indagar. en ese caso, bueno, de ahí no me voy a adelantar un poco por si hay preguntas, a veces me distraigo un poco. No sé, pregunta a través de Facebook. Mira, por Facebook aún no tenemos preguntas, pero sí están mandando hartas felicitaciones. Dice acá David Correa, un tema muy interesante. También Jesús Nick dice, tema de mucha importancia, felicidades. Y Marco Ríos dice, muchas gracias, felicitaciones. Y también, bueno, él hace una pregunta. Ahora hizo una pregunta y dice... por favor, ¿se midió la influencia de los vientos? No, ese sería un tema súper interesante que hay que relacionar en un siguiente paso, porque claramente el frente de surgencia tiene que suceder porque hubo una influencia del viento que permitió que se diera ese evento de surgencia.
En este estudio particular nosotros no hicimos esa relación a los vientos porque en el artículo previo de Morales del 2017, ellos hicieron una sección de vientos antes y durante y después de las fechas del crucero. Y lo que se vio es que justo antes del crucero había unos eventos de surgencia bastante fuerte. Luego vino un momento más de relajación y luego nuevamente intensidad en la surgencia. Así que si bien el crucero no estuvo en la zona, o sea, en el tiempo donde el viento estuvo lo más fuerte para que hubiera surgencia, sí lo precedió un evento de surgencia muy fuerte y por eso las isopignas estuvieron bastante elevadas hacia la zona costera, asegurando que esa elevación de las isopignas estaría siendo producto de la surgencia, pero sin dejar de lado lo que les comentaba yo, que el mismo remolino estaría intensificándolo también como por su velocidad y por el proceso este que les comentaba de frontogénesis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovecho también si alguien de los que está participando con nosotros aquí en Zoom quiere hacer una pregunta, puede escribirla o activar también el micrófono. Ahora está permitida esa opción y poder interactuar, si es que así lo considera. No sé si Para Fran... que no sean tímidos. Claro, para que no sean tímidos. No sé si tienes alguna otra pregunta por ahí por Facebook o alguna pregunta que tú le quieras hacer a Andrea. Sí, o sea, igual hay algo que me llamó la atención que quizás no está tan relacionado específicamente a lo que tuviste, que era más que nada el microfitoplancton, pero me llamó mucho la atención de que el picoplancton no sigue los patrones de, por ejemplo, de los nutrientes y de la mezcla, a diferencia del micro y el nanofitoplancton. O sea, ¿a qué se podría deber que el picofitoplancton se comporta de forma distinta? Sí, mira, nosotros no nos fijamos tanto en el picoplancton, precisamente porque está totalmente siempre en superficie y parecía no seguir ninguno de los patrones asociados a lo que veíamos en la columna de agua. Pero lo interesante es ver cómo a partir de que tú ves esta, ¿cómo te lo digo? Esta mezcla, esta entrada de nutrientes, no solamente es importante en que haga estos parches de fitoplancton por microdiatomeas muy marcados, sino que es capaz de estructurar toda la comunidad del fitoplancton. Es decir, en el momento en el que las diatomeas ven que tienen la condición suficiente de nutrientes, hacen bloom inmediatamente, ¿cierto? Entonces, estructuran la comunidad y se ven favorecidas. Ahora, el picofitoplancton también puede estar siendo advectado, etcétera, otro tipo de mecanismos que nosotros no estudiamos en este momento, pero lo que sí nos parece importante es el rol que tienen estos flujos de nutrientes en precisamente eso, en estructurar la comunidad de fitoplancton y favorecer, dar esa ventaja por sobre las células que son, que necesitan mayor cantidad de nutrientes. Sí, me sumo un poco a Gracias. esa pregunta con respecto a los organismos que estaban ahí. De un bulk mucho más grande, escogieron los más abundantes para poder representar y caracterizar ese ambiente, o cómo fue la elección Mira, de los organismos. claro, mira, en términos de especies de diatomeas, habían aproximadamente unas 160 especies, creo que por ahí. ¿Cómo hicimos para escoger algunas por sobre las otras? Primero que todo, mantuvimos la abundancia total de microdiatomeas, que independiente de quiénes fueran, mostraban ese patrón de alta concentración, alta abundancia en la zona del frente y en la zona del intratermoclina a escala más, o sea, a profundidad más subsuperficial. Pero después quisimos ver cómo se relacionaban con esta entrada de nutrientes, que era muy diferente, como yo les mostraba, de nitratos y silicatos.
En la transecta norte había mucho más silicato en algunas zonas y menos en otras, al igual que en la transecta sur, que fue un poco más marcado. Entonces queríamos ver, bueno, qué especies de diatomeas son las más abundantes en el frente, y justo nos encontramos con que eran diatomeas que necesitaban un mayor requerimiento de nutrientes, tanto de silicato como de nitrato. Pero al momento de ver en la zona del remolino cuáles eran las abundantes, encontramos que eran justamente esas especies que podían sobrevivir con bajo contenido de silicato. Entonces, por ellas mismas pudimos darnos cuenta de la diferencia en los requerimientos de nutrientes y en sus abundancias asociadas a los flujos de estos mismos nutrientes. Así que no fue escogido así como... De hecho, al principio teníamos muchas más especies, pero siempre se marcaba que las costeras estaban más asociadas a donde hubo mayor flujo de nutrientes, y las que son siempre más oceánicas en la zona del remolino. Pero al momento de discretizar por mayores abundancias, automáticamente encontramos una mayor presencia de catóceros y la pseudoniquia. Bueno, pseudoniquia. Muchas gracias, Andrea, por la respuesta. Aquí en Zoom dicen felicitaciones, y muy clara la exposición, no alcanzo a ver el nombre, voy a tratar de leerlo. Bueno, Matías Pizarro, el generador de los seminarios. Felicitaciones, muy clara la exposición. La pregunta es, ¿cómo hubieran sido los resultados obtenidos sin la presencia del remolino? Es decir, solo con la presencia del frente de surgencia. Sí, mira, lo que nosotros creemos que fuera solamente en el término del frente de surgencia, bueno, cuando yo lo presentaba por separado, si bien puede haber una advección desde la zona costera hacia el frente de surgencia, la entrada del flujo de nutrientes puede haber sido similar, porque la distribución de nutrientes, digamos que por el mismo frente encontrábamos que había una otra concentración cerca de la zona costera, porque venía de un evento de surgencia costera activa, y menor concentración fuera del frente. Así que yo hubiera esperado que igual hubiera habido una presencia de este flujo. Pero la importancia que tiene al meter el remolino es que esa interacción hace que ese frente de surgencia se haga más fuerte. Y al hacer esto, nosotros necesitamos que la mezcla tenga o venga la energía para la mezcla de alguna parte. ¿Y de dónde toma la mezcla? Entonces puede ser o del campo, o puede ser porque están las diferencias de energía potencial o por energía cinética. Entonces, al momento de que el remolino está totalmente mandando, ¿cierto?, esa corriente y haciendo que se haga más marcado el frente de surgencia, lo que hace esa interacción es mucha mayor energía para que esta mezcla turbulenta se produzca. Entonces, sin el remolino, yo esperaría que el flujo pudiera ser mucho más débil, o que realmente podría en algún momento ser más advección que flujo local, pero la ventaja que está haciendo el remolino es intensificando esa velocidad, ese flujo promedio, y entonces promoviendo más energía cinética para que se dé la mezcla turbulenta. Ahora, el estudio que se hizo en California, que fue uno de los que yo les presenté, que lo hicieron con modelación, ellos incluían solamente el frente de surgencia, no incluían remolino. Y ellos encontraron exactamente a través de la modelación los mismos, digamos, resultados, no en términos de especies ni nada por el estilo, pero sí como diatomeas se encontraron altas abundancias justo en la zona donde había uno de los que yo les presenté, alto flujo diapigno. Entonces yo esperaría que también se viera, fuera significativo e importante, solamente que se intensifica mucho más gracias al remolino. Eso también tenía como curiosidad, porque si este proceso es muy local, acerca del frente, o si se puede extrapolar a todas estas áreas donde hay procesos de surgencia.
Claro, sí, de hecho ese sería un punto muy importante y es lo que nosotros también indicamos en el artículo, y es que lo que nosotros veíamos siempre para los modelos o para las respuestas es que siempre sacan el flujo diapigno. Uno, porque como les explicaba, es muy difícil Por las escalas, de ¿no? medir por las escalas espaciotemporales, pero cada vez se están dando más cuenta de que la submesoescala y las pequeñas escalas son relevantes para el fitoplancton porque son las mismas escalas a las que el fitoplancton responde. Entonces, siempre, y Mm. justamente esas son las escalas más difíciles de medir, más difíciles de muestrear, y ahí es donde hay que tener, por ejemplo, las mismas flotas BioArgo, todas estas nuevas tecnologías, el glider, transectas tipo glider, etcétera, que hagan ver mucho mejor esta resolución. Sería ideal para poder estudiar más este tipo de procesos que siempre son mucho más difíciles de medir y Cuando mostrar. estableciste esa pregunta entre si esta Mm. mezcla no aportaba en realidad estos resultados acerca de la mezcla diapigna, ¿cierto? Que Sí, es la que está en menor escala, ¿mostraste algunos resultados, datos al respecto o no? Me parece que cuando, mostraste algo de mezcla diapigna. sí, a ver, déjame ver, a ver si acá la tengo. Te la puedo mostrar. Sí, me da curiosidad cómo obtuviste los datos, si efectivamente era de mezcla diapigna hasta que ocurre en escalas espacio-temporales bastante Cuando pequeñas. hablas del caseta, de cómo No, calcule creo que era más adelante ya, cuando yo te indico, a ver si es que estamos... estos son los flujos, sí, esos son los flujos de nutrientes. Ese. Ahí ya, hablamos del flujo diapigno, ¿cierto? De nutrientes. claro. Lo que Ujú, pasa es que cuando nosotros hablamos de diapigno es porque está asociado a estas inversiones de densidad en la columna de agua. Y estas inversiones de densidad, para que nosotros podamos hablar de diapigno, es porque suceden entre las isopignas. Y ujú, para que se dé esa mezcla turbulenta, se tiene que venir, la energía tiene que provenir de alguna parte. Lo que nosotros decimos es que esa energía proviene del flujo medio por ese cizalle que hay en la columna de agua, producto de las diferencias de velocidades. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener toda esa cascada de procesos? Es que el Kz, que son las inversiones de densidad en la columna de agua, que calculamos con los datos de CTD, son los que nos permite decir qué tanta mezcla turbulenta hay o no hay en la columna de agua. Entonces, por eso nosotros lo que hicimos fue, como el flujo depende de dos factores, que es el Kz o las inversiones, ¿cierto?, de ujú, mezcla, y del gradiente, nosotros quisimos ver, bueno, cuál era más importante entonces, o el Kz o el gradiente. ujú. Y el Cuando tú cassette. hablas acá del flujo, estos serían, digamos, los valores que estamos encontrando para el fosfato del 0 al 1 en milimoles. A ver, déjame ver que a mí se me... Ah, ¿y cómo hago para salirme de la pantalla? Ah, ya. A ver, déjame ver si puedo... Ah, si puedo ver esto. Ah, sí. Espérate, son milimoles por metros cuadrados por día, Ujú, para asegurarme bien que lo estoy diciendo de forma correcta. Son milimoles de metros cuadrados por día. Y nosotros veíamos entonces que siempre, bueno, flujos de fosfatos son mucho menores, el flujo de nitrato y de silicato. Cuando nosotros comparamos los valores que nosotros tenemos en esta zona versus las otras regiones que se hayan producido, encontramos que este flujo es bastante alto con respecto a los flujos diapignos que se han visto en otras áreas. Y esto puede ser producto de la interacción frente-remolino. Hasta la fecha, lo que nosotros buscamos en otros sistemas de surgencia, para poner en contexto el artículo y el estudio, nosotros buscamos, bueno, qué pasa con flujos diapignos en remolinos, qué pasa con flujos diapignos en frente, y siempre lo vimos por separado,
pero nunca en la interacción. Así que nosotros creemos que nuestros valores altos de flujos diapignos estarían produciéndose precisamente esa interacción frente remolino, y eso es lo que hace que los flujos sean tan grandes con respecto a lo que se ha visto en otra zona. Perfecto, gracias. De nuevo, no sé si Sí, parece, respondí la Fran, pregunta. sí, bastante bien. Hay una pregunta aquí en Facebook Ujú. de Pedro Díaz que dice, hola, gracias por la presentación, estuvo genial. Una pregunta, ¿estas zonas frontales pueden también estar asociadas a posibles eventos de anoxia e hipoxia? Estas zonas frontales, o sea, el agua ecuatorial subsuperficial sabemos que viene con bajo contenido de oxígeno, ¿cierto? Asimismo, en la zona del remolino, pues los remolinos intratermoclina también hacen surgencia de estas aguas con bajo contenido de oxígeno. Ahora, si es anoxia o hipoxia, yo creo que esto sucede mucho más abajo de la columna de agua, no en la zona tan, aunque nosotros le llamamos subsuperficial para este estudio, que son 40-50 metros, que eso ya es harto, digamos, para la zona de las diatomeas en zonas costeras, donde sabemos que la capa fótica es mucho más superficial y pues las diatomeas también están de concentración de luz. Pero las zonas anóxicas o hipóxicas yo creo que suceden mucho más abajo. Yo creo que con un núcleo de entre los 200-250 metros. Así que esperaría ver estas señales mucho más abajo de lo que nosotros lo ponemos acá. Sin embargo, en el estudio, nosotros no aquí en este estudio no incluimos los perfiles de oxígeno, pero en el de Morales sí aparece para justamente caracterizar este remolino intratermoclina y se ven esos bajos niveles de oxígeno en la columna de agua, mucho más abajo, pero asociados completamente a esta succión de aguas subsuperficiales que hace el remolino. Claro que sí. Bueno. Y una curiosidad, ¿un remolino intratermoclina puede oxigenar un ambiente dado que están a mayor profundidad? No sé si puede oxigenar. Esa es una buena pregunta, pero yo creo que va a depender de la masa de agua que está trayendo, ¿cierto? De la masa de agua, porque imagínate que estos son parches de columnas de agua, o sea, 200 kilómetros más o menos de diámetro, entonces es un parche de agua bastante grande. Mm. Y si bien genera como un núcleo bien cerradito, igual debe tener interacción, por supuesto, entre sus bordes y el océano que está a su alrededor. Así que yo creo que si tú tomas este remolino en otra zona donde la masa de agua está caracterizada por alto contenido de oxígeno, seguramente que va a advectar esas aguas con alto contenido de oxígeno hasta afuera. En este caso, por ejemplo, en este sistema, el agua ecuatorial subsuperficial viene con bajo contenido de oxígeno y ese es el agua que se queda en ese huevito que yo les presentaba del remolino intratermoclina. Así que las aguas son las que se advectan desde la costa hasta el océano afuera. Pero si fuera agua oxigenada, seguramente que advectaría ese tipo de agua. Mm. Interesante. Exacto. Así como Gracias. también se puede ver que este tipo de agua que es con bajo oxígeno puede llegar hasta Juan Fernández, por ejemplo. Y entonces no oxigenar, sino desoxigenar el sector producto de que viene con este núcleo. Ahora, ¿cuánto se mantiene este Eso, núcleo claro. de aquí Porque se hasta puede ir allá? oxigenando en el trayecto. Exactamente, exactamente. Pero en algunos estudios que he tenido la oportunidad de ver perfiles de CTD y de estas secciones, se logra ver incluso mucho más allá, casi llegando al giro subtropical, un poquito ahí, esta señal todavía de bajo oxígeno, no tan marcada de mínimo oxígeno, pero sí se ve la zona de bajo oxígeno, así que fácilmente yo creo que la advección es bastante
posible en escalas espaciales grandes. Eso es interesante estudiar porque no se ha hecho así un seguimiento tan marcado, un remolino a lo largo de todo su periodo de vida. Entonces hacer eso, no sé, un Hay un glider que trabajo se por ahí, ¿no? meta, claro, un glider que se meta, una modelación que se haga para ver todas esas características bioquímicas de estos remolinos desde que salen de la costa hasta el océano afuera, es súper interesante, sería ¿Y muy interesante. no se ha hecho hasta ahora, sí, a nivel mundial, o hay trabajos en otras Mira, latitudes, en hay otros algunas, sistemas? claro, hay algunos artículos que he visto, por ejemplo, para Canarias, que también es un sistema de surgencia de borde oriental, en donde también han hecho algunas anatomías, por decirlo así, también de estos remolinos, pero también son puntuales. Pero falta hacer una medición, por ejemplo, que es desde que empieza el remolino hasta que se va muriendo, ver cómo van cambiando todas sus características bioquímicas. Nosotros, por ejemplo, en el 2018 hicimos a través de un modelamiento por fracciones de tamaño de fitoplancton, lo que hicimos fue ver cómo cambiaba la concentración de fitoplancton superficial en el remolino desde que salía de la costa hasta el océano afuera. Y veíamos que, por ejemplo, el primer mes hasta los 2 primeros meses, el microplancton aún se mantenía siendo súper importante dentro del remolino. Y después cambiaba la fracción a que empezaba a ser más dominante el nano y el picoplancton. Producto que seguramente dentro del mismo remolino se van consumiendo los nutrientes y entonces hay un recambio de fitoplancton en donde ya empiezan a ver las células más pequeñas que pueden vivir con más poco contenido de nutrientes. Pero eso nosotros no lo medimos. Lo que nosotros hicimos fue un algoritmo satelital para ver el fitoplancton por tamaño. Pero sería ideal hacer un modelo 3D para ver qué está pasando con el remolino y toda la biogeoquímica que está pasando adentro desde que nace hasta que muere, que puede ser un año y medio. Así que sería muy interesante ver cuando el remolino ya por dentro empieza a hacer otros procesos como remineralización, no sé. Hay un nicho importante ahí de investigación. Sí, Para es aquellas súper personas que nos están interesante. escuchando, estudiantes o investigadores de Sí, fuera. sí. Falta meterle un poquito más ahí. Sería muy interesante hacer todo un seguimiento biogeoquímico de los remolinos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, Fran, ¿apareció alguna otra pregunta por ahí por Facebook? No hay más preguntas en Facebook. Igual tenía una pregunta. Bueno, estas acumulaciones de diatomeas, tal como lo mencionabas tú, Andrea, igual son bastante locales y quizás no tan duraderas en el tiempo, en ese punto en particular, pero podrían tener algún efecto a niveles tróficos superiores. También genera una acumulación de quizás algún consumidor de estas diatomeas. Sí, mira, justamente, bueno, nosotros no lo vimos, no lo tenemos en nuestro estudio, pero este estudio que hicieron de modelación en California, donde veían que el frente, su urgencia por sí mismo, a través de esta mezcla tenía una inyección de nutrientes muy localizada y por tanto un incremento en la biomasa de diatomeas, también ellos veían que había concentraciones o incrementos de concentraciones de zooplancton pequeño que consumen sobre ellas. Entonces, pero nuevamente vamos a que estas mediciones de ellos también son por modelo, un acoplamiento de modelo biofísico, pero ellos no hicieron mediciones de diatomeas, no hicieron mediciones de zooplancton, y ellos lo mantienen ahí diciendo sería ideal muestrear en ese momento para ver si realmente estos parches están siendo súper importantes también para los otros niveles tróficos. Yo asumo que sí, pero es difícil. Lo más difícil de esto es separar el mecanismo de otros mecanismos, porque todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces tienes flujos advectivos, tienes flujos diapignos, tienes entonces, ¿cuál es el más importante?
Esa es la pregunta. Claro. Ese es cómo mezclas los mecanismos y los quitas y dices, mira, es este o es aquel otro. Porque todo sucede, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces ahí la ventaja de los modelos es que tú puedes apagar un botón y decir, elimina este proceso y ahora métele este otro proceso. Falta ahí hacer ese estudio Claro. más mezclado, sí. Buena pregunta, Fran. De hecho, Sí. igual esas interacciones están pasando Sí. todo el tiempo. Andrea, tengo la percepción de pura ignorante nomás. Pienso que estamos hablando todo el tiempo de remolinos anticiclónicos, estos que Sí. colaboran en el frente, pero también, además de esa interacción, deben haber ciclónicos, que puede ocurrir todo lo contrario, romper este frente, no sé, así como una idea. ¿Qué gobierna, qué mecanismo gobierna un remolino que favorece este frente a uno que desfavorece este tipo de acumulación de nutrientes? Mira, principalmente yo creo que si fuera un remolino ciclónico, la diferencia sería que, por ejemplo, en la superficie tú, como vimos en una de las diapositivas, mi advección o la advección se veía por la parte norte, ¿cierto? Del remolino donde habían aguas con alto contenido de clorofila que se iban hacia el océano abierto y por otra parte entraba por la parte sur aguas oceánicas bajas en fitoplancton hacia la costa. El ciclón se mueve en sentido contrario, ¿cierto? Uh-huh. La advección puede ser diferente, pero lo importante de cuando están relacionándose el ciclón o el remolino con este frente de surgencia es precisamente cómo estaría fortaleciéndolo o quitándole energía, porque eso le va a dar energía a la mezcla para que suceda. La mezcla necesita tener energía. Entonces, por algo, o viene a partir de que es diferencias de energía potencial, que es principalmente cuando una partícula puede bajar, ¿cierto? A través de las isopignas, porque tiene la energía asociada en ese sentido, o por otra parte, porque hay un cisalle en el flujo de movimiento del agua. Y este cisalle lo que hace es que hace que haya turbulencia en la columna de agua, haciendo la energía o dando la energía necesaria para que ocurra la mezcla. Entonces yo creo que la relación que haya entre un remolino y el frente tiene que estar evaluado en términos de si da la energía para generar esta mezcla o no. Eso sería lo relevante de ver, claro. Bueno, es una Andrea. pregunta muy interesante, súper difícil analizar esas cosas, además porque en muestreo el remolino pasa y no siempre tienes el barco ahí a la mano como para decir, ya salgamos, está el remolino, vamos, agarrémoslo. Eso es lo más difícil. Aunque tú después puedas ver por geostrofía satelital o por altimetría que hay un remolino, no lo puedes predecir, no puedes predecir que ahí viene el remolino. Claro. Para estos casos, los Excepto, gliders son prácticos para poder hacer ese seguimiento. Claro, pero son habría súper que prácticos. ir en un barco muestreando también para ver la interacción con el fitoplancton o con otros Claro, organismos. o tener, exacto, o tener, no sé, un sistema robótico de mediciones de todo, o de fluorescencia, o otro tipo de sensores bioópticos que todo el tiempo estén midiendo junto con la física en estos gliders. Justamente por ahí es la línea que a mí me interesa seguir y es hacer uso de la bioóptica para inferir este tipo de cosas de forma más, digamos que, más continua, con una mejor resolución en tiempo y espacio. Y ahí es todo un desafío, es otra línea de investigación también ver cómo la bióptica nos puede ayudar a inferir qué estaría pasando biológicamente en la columna de agua. Por supuesto, siempre es ideal tener las mediciones siempre biológicas, pero digamos que como primera aproximación sería ideal. Ahora, cuando uno ya sabe más o menos en qué zonas es la mayor presencia de remolinos, así que lanzar un glider o estas mediciones en esos tiempos
súper bueno porque digamos que hay mucha mayor posibilidad de que tú justo calces dentro del remolino o le puedas hacer toda una transecta bien marcada, que fue lo que hicieron en un estudio en Canarias, en ese sistema de surgencia donde siguieron un remolino y le hicieron toda una anatomía física, pero porque mandaron gliders, hicieron crucero, geostrofía, altimetría, todo un despliegue por todas partes para poder analizarlo desde todos los puntos. Sí, hay muchas cosas ahí pendientes. Sí, bueno, sí, sí. Yo no sé si hay algo más, Fran, si no creo que podemos ir ya como yendo hacia la parte final. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, no hay más preguntas. Pero igual tenía un comentario como que esto de los remolinos me suena mucho como a los cazadores de huracanes, como que andan persiguiendo los huracanes. Claro. Como que el remolino, claro, también es como impredecible, difícil de seguir. Cuando aparece hay que estar ahí tratando de llegar lo más rápido posible, quizás. Muestrearlo ahí, claro. Así que claro, es un tema súper interesante. Sí, la ventaja es tener, como ya se han hecho varios muestreos y como saber, siempre hay zonas bien marcadas donde se favorece más la presencia de remolinos versus otras latitudes, así que uno ya sabe más o menos en qué latitudes hay y en qué estaciones del tiempo son, así que ahí es donde uno debería vivir en un barco, mostrando para allí para acá. Claro, los cazadores claro, de remolinos. Los cazadores de remolinos, exacto. Y hacer un capítulo especial. Sí. Hay todo el mundo. Oye, Andrea. Puede venir ahí ¿cómo se dice? Un documental seminario, Simón. Sí, podría ser bastante interesante. Bueno, claro. yo creo que ya estamos llegando al tiempo, ha sido muy entretenido, sobre todo aprender, y eso es un punto importante que nosotros tratamos de resaltar también en los seminarios, de que sea informativo, porque hay mucha gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Ahí cuando nos escriben nos damos cuenta, y lo otro es que también a veces lo ven después, entonces es un poco salir de nuestra esfera pequeña donde todos estamos interactuando entre nosotros y hablando del océano, pero que más gente se informe, y eso es lo relevante. Sí, Así genial, es que, genial. Muchas gracias y también, por la invitación. sí, y también que lo hagan mujeres que están, bueno, hay dos científicas aquí, una acompañando la producción, conduciendo, y tú presentando, eso también es importante. Hay muchos trabajos, hay gente o niñas tal vez que puedan ver esta instancia y animarse por hacer ciencia, que eso también es otro punto importante. Sí, el océano es súper importante, así que se necesita estudiar más. Así es, así que muchas gracias otra vez, Andrea. Gracias a ustedes, que estén bien. Larga vida al seminario. Y muchas gracias, Andrea, por la presentación. A ustedes, cuídense trataremos. mucho. El seminario no morirá, no dejaremos que muera el seminario. Trataremos que se mantengan. Muchas muy gracias, bien. Fran, también Cuídense por acompañarnos. Gracias, Andrea. Chao. De nada. Chao. Chao, que estén bien. Chao.